¿Cuándo hablamos de desviación? Cuando vamos con un desarrollo normal, pero no es secuencial, se da en forma atípica a los hitos del desarrollo, no es normal a ninguna edad. Entonces hablamos de un desarrollo atípico. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, acuérdense de esto, el canal de comunicación, lo que a nosotros nos, nos dicen o nos enseñan en primaria y secundaria, que es el emisor y el receptor y un canal de comunicación. El emisor en este caso soy yo, el receptor son ustedes y el canal de comunicación es todo lo que estamos haciendo. Es el que ustedes están viendo en una pantalla, todo lo que es visual y me están escuchando, es lo audiovisual, es mi canal, yo soy el emisor. Cuando esto se corta y hay un lenguaje expresivo mayor, o sea que yo hablo más que lo que comprendo, la decodificación temprana de todo esto y de la escritura, sin comprender lo decodificado, me habla de una hiperlexia, ¿sí? Y esta hiperlexia se puede ver en las manías que son signos tempranos en la niñez o en TEA, trastorno del espectro autista. Hacen una decodificación mayor que la que comprenden. La capacidad de un niño de rolar no puede ser antes de sostener la cabeza. El rolar se da entre los 5 y 6 meses. Algunos lo hacen a los 4, pero el sostén cefálico lo tienen que hacer al mes. Es del mes hasta los 3 meses, el sostén no es de mucho tiempo. Se da de a corto plazo, de poquito tiempo, pero el rolar no puede ser. Rolar es lateralizarse sobre su eje, hacia uno u otro lado. Si se produce esto, hablamos de exacerbación del reflejo tónico laberíntico. Y esto se ve en pacientes con un síndrome extrapiramidal o con niños con hipertonía. Y hablamos de regresión cuando hay una pérdida de habilidades ya adquiridas. Esto se suele ver en el espectro autista, ¿sí? Que los padres dicen, pero doctor o doctora, yo veía que mi niño venía bien hasta los 2 años. Yo lo veía bien, se comunicaba, se reía, tenía una sonrisa social y después dejó de hablar, dejó de comunicarse. Esta regresión se observa mucho en el TEA. Acá no hay que confundir la regresión normal, que era lo que habíamos visto por desorganización del sistema nervioso, que ocurre y que hay una regresión transitoria de una semana para después seguir con el proceso del desarrollo. Cuidado, eso no, ¿sí? Bien. Según la clasificación de Caput y Accardo, eh, en el espectro de discapacidades del desarrollo podemos dividir en dos, el espectro de la disfunción motriz y el espectro de la disfunción cognitiva, como para poder clasificar y poder comprender mejor las patologías. Dentro de la disfunción motriz vamos a tener la parálisis cerebral, que ya la vamos a ver en breve, trastornos del desarrollo de la coordinación y en la disfunción cognitiva todo lo que tenga que ver con trastornos del procesamiento. Y ahí se divide en central y periférico. El trastorno del procesamiento central tenemos la discapacidad intelectual o retraso mental, los trastornos del lenguaje, los trastornos del aprendizaje y trastorno del espectro autista o TEA. Y en el periférico las deficiencias de la audición o de la visión. Bien, para hablar de PC, parálisis cerebral, tenemos que saber que es una enfermedad motora de origen central.
EMOC. Esto se da más en varones que en mujeres. El principal factor de riesgo son los niños prematuros, niños nacidos antes de las 35 semanas o 36 semanas de gestación, de bajo peso, o la preeclampsia, madres hipertensas o madres diabéticas que no tienen un buen control gestacional. Es un factor de riesgo. Enfermedades infecciosas que tienen que ver con la rubeola, con el citomegalovirus, con el HIV, con el chikungunya, con el COVID, cuidado del COVID, que todavía no sabemos em, qué tipo de antecedentes en la gestación nos va a dar. Em, el dengue. ¿Cuáles son esos signos que podemos ver en la PC? Sobre todo lo motor. Tenemos que ver, lo motor es fundamental. Un niño que tiene un sostén cefálico, pero el sostén cefálico a los 2 meses se lateraliza, como que cae en la cabecita, cuidado. A los 4 meses no hay un sostén cefálico de mucho tiempo y se lateraliza la cabecita, cuidado. Nosotros decimos que se va la cabeza hacia un lado o hacia el otro o se va hacia atrás. Cuidado con esos signos. ¿Por qué? Porque me está hablando un tono muscular anormal. Estos niños también hay un signo motor que es primordial. Vemos que el pulgar se va hacia adentro, está abducido hacia adentro y los otros 4 deditos los cierran hacia adentro. Esa es la mano hipertónica del niño. Es una mano cerrada con el pulgar incluido. También vemos que los miembros inferiores, o sea, las piernitas, casi no se flexionan y es difícil cambiarlo. ¿Por qué? Porque hay hipertonía de los miembros inferiores. Hay mayor temblor al cambiarlo, hay mayor temblor de los miembros superiores, cualquier sonido, ellos aletean o manifiestan un temblor intencional y empiezan con gritos, esos gritos son llantos y ustedes van a ver que aletean o hacen movimiento motor de sus miembros superiores, en donde van a ver que las manitos están así, cerraditas sobre el pulgar. No hay un seguimiento visual, o sea, ustedes se ponen enfrente y no los siguen mirando fijamente, no hay una sonrisa social. La lengua la llevan mucho hacia afuera y al llevarla mucho hacia afuera hay un babeo excesivo. Se patalea con ambas piernas. ¿Por qué? Porque hay una contracción de los músculos, mayor tonicidad casi hipertónica de los miembros inferiores. No pueden estar mucho tiempo boca arriba, hay una preferencia lateral temprana. Cuando empiezan a caminar, manifiestan pararse en punta de pie o caminar en punta de pie y las posturas son inusuales. Acá vamos a ver, por ejemplo, la hemiparesia. La hemiparesia es cuando hay mitad de un lado, mitad motor de un lado, en donde hay una flexión o una extensión y hay un movimiento anormal de mitad del cuerpo. La diplejía espástica o también paraplejía espástica, que es esta cuando hay la que estamos viendo en el medio, en la imagen, hay una pérdida de fuerza en las extremidades inferiores. Las extremidades superiores acompañan el movimiento, pero en realidad vemos que la paraplejía espástica es de cintura pélvica para abajo, o sea, miembros inferiores. Hay una pérdida de fuerza en las extremidades inferiores acompañada de una espasticidad. Miren el tendón, cómo se observa que hay una contracción del tendón y el niño tiende a pararse en punta de pie. Después tenemos la cuadriparesia, en donde afecta a los 4 miembros, solamente hay movimiento
con una tonicidad que puede ser voluntaria de la cabeza, pero de los cuatro miembros no hay una tonicidad voluntaria. Pasamos al trastorno de la coordinación motora o dispraxia. Praxia es movimiento, dis es alteración. Alteración del movimiento o trastorno de la coordinación, llamado también torpeza motora. Estos niños tienen una alteración en la coordinación por debajo de lo esperable para una edad cronológica adecuada, con un nivel de inteligencia normal. Y hay una interferencia significativa para el ABD, actividad de la vida diaria o el rendimiento académico. Estos niños tienen una afectación, se ven más en varones que en mujeres y afecta entre el 5 a 6% de la población de niños preescolares. Se observan mucho más en niños durante la etapa escolar. ¿Por qué? Porque son torpes motores, en vez de agarrar el lápiz entre el pulgar y el índice con ayuda del dedo mayor, agarran como si fuera una empuñadura. em, Hacen garabato a la edad de 5 o 6 años, cuando ya tienen que tener un desarrollo de la motricidad fina, como para cortar o despedazar papeles, o poder agarrar un sorbete, o poder intentar pegar papeles o hilos o elementos, no sé, vegetales sobre una figura. Estos niños son diagnosticados de trastorno del desarrollo de la coordinación en forma temprana porque tenemos también que ver que son niños que se apartan de los deportes. Entonces se llaman inmaduros sociales o con problemas emocionales o conductuales, que en realidad tienen que ver con la frustración del niño. Niños que no pueden andar en bicicleta, niños que no pueden cerrar y abrir una cartuchera o que no pueden sacarse o ponerse la ropa, atarse el cordón. Acá vemos la figura. Acá este niño está empleando bien lo que es el lápiz porque tiene la mano en pinza. Este niño se está atando bien los cordones. Generalmente estos niños tienen 6, 7 años y lo que hacen los papás es ponerle zapatillas con abrojo, lo que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque el niño tiene que enhebrar, esta niña, fíjense, tiene 2 años y está tratando de enhebrar, pasar un hilo dentro de, sí, un hilo o un material dentro de un orificio. Eso tiene que hacer el niño y poder torcer un hilo sobre sí o un sisal sobre sí. Tiene que poder cargarse agua, poder agarrar una cuchara, intentar cortar, ponerse o sacarse la ropa, ponerse o sacarse las medias. Bueno, vamos a otra área del desarrollo, que es el lenguaje. Hablamos del trastorno del lenguaje, del trastorno específico del lenguaje o disfasia. Fascia es lenguaje, dis alteración, cuando hay una adquisición anormal de la comprensión o expresión del lenguaje, ya sea hablado o escrito. El problema puede implicar a todos o alguno de los componentes. Puede ser componente fonológico, que es la dificultad para adquirir el lenguaje porque no puedo pronunciar, dislalia o disartia, reconocer, recordar o secuenciar sonidos para pronunciar palabras correctamente. Se confunden los sonidos que son similares, omito o pongo una consonante que no es. Por ejemplo, en vez de cartuchera, carchucha.
chutera. En vez de ratón, matón, ¿sí? Pongo otra consonante sustituyendo otra que no me sale. Pero yo escucho un sonido que es similar e intento darle otra, este, otra definición. Problemas para entender el lenguaje hablado. Cuando hablamos de morfológico semántico, hablamos de el significado del vocabulario, vocabulario comprensivo expresivo, semántico pragmático. Y cuando hablamos de sintáctico es del orden que debe guardar el discurso. El sintáctico es hablar como en tercera persona o para que usted lo entienda, tarzanesco, un lenguaje tarzanesco. Yo tomar mate, por ejemplo. Eh, un vocabulario que le damos un significado diferente a un discurso, el orden en realidad. ¿Sí? Las afasias. A es sin lenguaje. Esto vamos a hablar de trastornos adquiridos, o sea, yo ya empiezo a hablar, pero después de pronto dejo de hablar. Se debe a un daño o disfunción de las estructuras cerebrales que sustenta el lenguaje. ¿Mm? Vamos a hablar si vamos a las áreas cerebrales, las comprensiones se dan a nivel parietal, occipital y frontal. Las de parietal y frontal más que nada en las áreas de asociación del lenguaje. Esto se da una vez acaecido el desarrollo normal. O sea, yo ya estuve hablando, ya tuve un lenguaje del laleo, del siseo, un lenguaje normal, entre 2 y 3 palabras, pero de golpe dejo de hablar. Es por una alteración en la estructura cerebral. En la consulta pediátrica hay que preguntar siempre a los papás sobre la expresión y comprensión del lenguaje, más allá de que el pediatra en la observación o el psiquiatra durante la hora de juego vemos cómo se comunican con los padres, con la mamá, haciéndole un juego conjunto o viendo que haya un juego simbólico, por ejemplo, servir el té, poder poner azúcar en la taza, poder hablar con un teléfono, decir hola y mantener una comunicación a través del teléfono. Pero también preguntamos a los padres, mamá, papá, ¿te hace caso siempre cuando le llamas por su nombre? ¿Está ensimismado con algo que fija, con un elemento fijo? ¿Te comprende cuando le hablas? Pásame la palita, vamos a descolgar la ropa, pásame tu zapatilla. ¿Comprende elementos fijos o elementos simbólicos? Bueno, hay que tener en cuenta que los niños pequeños se apoyan sobre esos signos ambientales. Por eso se debe tempranamente insistir en que los niños empiecen a conocer cada elemento. Esto es cuchara, esto es virome, esto es una carapela, esto es un mate, esto es un plato. Todo eso debe conocer para poder comprender, procesar y razonar. De ahí la importancia que los padres traten de enseñar a sus niños. Por eso es importante la lectura. Ante un niño con retraso de la adquisición del lenguaje en edad preescolar, los rasgos que deben hacer pensar en un trastorno específico, permanente y acreedor de intervención son el retraso en la expresión verbal, la afectación global, tanto en la expresión. ¿Por qué? Por la pobreza de vocabulario, de no saber, por ejemplo, a la edad de 6 años,
que esto es un juego de encastre, que vamos a intentar hacer em, un dibujo en un papel, desconoce lo que es papel, desconoce lo que es lápiz, desconoce lo que es encastrar una figura, afectación de la comprensión, no me puede comprender, o trastorno del uso social del canal comunicativo. En la comunicación, si bien el lenguaje es nuestro recurso primario, nos comunicamos a través de otras cosas que tiene que ver con lo corporal. Yo, por ejemplo, soy una persona que no solamente em, hablo a través de un lenguaje verbal, sino que gesticulo mucho. Gesticulo con la facie y con lo corporal. Yo me manejo mucho con moviendo las manos y con este lenguaje facial. Son recursos no lingüísticos, la expresión facial, el tono corporal que damos, la postura. Y no es lo mismo decir, che, ¿me sacás el pollo de la heladera? Ah, sacame el pollo de la heladera. Ven que suena diferente, ¿verdad? El grito, el llanto, el quejido, la risa, junto con un gesto, son manifestaciones de una comunicación. Los niños aprenden el poder de la comunicación antes de poder hablar. Acá tenemos un ejemplo. El saludo, el poder llevar el teléfono a la oreja, el vestirme como papá o mamá, un gesto de rabieta, un gesto de sacar la lengua como burlándome de otro, la sonrisa mediante el vínculo visual, ¿sí? Todo esto son gestos, gestos de que todo está bien, 10 puntos. Estos son algunos trastornos del lenguaje, un retraso simple, la disfasia, la mudez, la afasia, la dislexia, la disgrafia. Después hablamos ya de los trastornos en la disfunción cognitiva. Acuérdense que habíamos hablado. Trastorno del espectro autista. Tenemos, son trastornos del desarrollo que se diagnostican por criterios conductuales comportamentales. Tienen alteraciones en la comunicación, en la conducta. Hablamos de un comportamiento repetitivo por intereses restringidos y por una alteración en la interacción social, por comportamientos estereotipados, para que ustedes, a ver, tengan algo que puedan saber si vemos un niño autista es, no se sonríe, hay una falta de la sonrisa social o casi no se ve sonrisa social, no me mira a los ojos, no dirige la mirada hacia el entrevistador, decimos nosotros. No hay un juego simbólico, el juego simbólico es aquel que yo imito. Entonces, no voy a poner, por ejemplo, el té en la tetera para darle a mi mamá o a mi papá para que tome. No me puedo sentar enfrente de otro par, de otro niño o niña para jugar en forma comunicacional interactiva. Me aíslo, empiezo a apilar objetos o a poner en forma de hilera. La empatía y la socialización tienen como no se dan la comunicación y el lenguaje. Acá, por ejemplo, si nosotros, esta niña tiene un lenguaje simbólico porque está hablando por teléfono y está levantando a su bebé, está jugando a la mamá, estos niños acá abajo están en interacción con sus pares, todos corren hacia un lado, seguramente han hecho alguna macana y salen a correr todos juntos y no solamente a través del lenguaje, sino a través de la comunicación gestual, van interaccionando con ellos. Acá hay una interacción con otro par, están cargando arena
en algo que va decantando la arena. Este niño va jugando con un autito y seguramente tiene un lenguaje comunicativo de brum, entonces voy haciendo que el auto sube y baje y va brum, brum, con el motor. O cuando estamos jugando con los dinosaurios, estos dinosaurios generalmente el niño agarra, y ahí tenemos otra área de la coordinación motora, y agarra un dinosaurio con la izquierda y otro dinosaurio con la derecha y hace como que pelean. Brum, brum, guau, guau. Sí, todos esos sonidos que son onomatopéyicos. Cuando vemos una vaca, ¿qué hace la vaca? Hace mu. ¿Qué hace la oveja? Hace be. Bueno, todos esos sonidos son onomatopéyicos de comunicación y de saber que hay un lenguaje comprensivo y expresivo. Esto en el TEA, en el trastorno del espectro autista, no hay, no se ve. Bien, hablamos de una discapacidad intelectual. Ese es el nombre que le ponemos actualmente a un retraso mental, antiguamente llamado retraso mental, hoy discapacidad intelectual. ¿Cuándo? Cuando hay una capacidad intelectual significativamente por debajo del promedio. Hablamos de un CI debajo de 70, con una edad de inicio anterior a los 18 años. Pero antes ya tuvimos que haber visto algunos signos. Entonces, acuérdense de lo que dijimos anteriormente. Hablamos de un retraso global del desarrollo o un antiguamente llamado retraso madurativo. ¿Por qué? Porque seguramente dos áreas del desarrollo ya están por debajo del hito, acuérdense, o lenguaje y motricidad, o motricidad y socialización, o lenguaje y desarrollo cognitivo, donde dos áreas del desarrollo ya no eran las adecuadas, eran anormales. Hay una dificultad en definir antes de los 5 años. ¿Por qué? Porque tenemos recién un testeo desde los 5 años en adelante, pero nosotros seguramente ya vimos. Hay una discapacidad intelectual en el 75, decimos que en la clasificación son leves, moderadas y severas. Las leves tienen un 75 a 80% de factores de riesgo que no podemos determinar. La causa es desconocida y hay una alta correlación con un nivel socioeconómico bajo. Moderado y severo, ya los factores de riesgo son probables. Por ejemplo, la desnutrición, madres añosas, em, afecciones virales, no hay una buena inmunización y el calendario de vacunación no se ha completado, por lo tanto, por ejemplo, se puede tener rubiola. Vemos también en la conducta adaptativa esto. ¿Qué? La conducta adaptativa, ¿qué es? Nosotros vemos a través de un test que se llama el test de Vineland de adaptación. ¿Por qué? Porque vemos que las habilidades las pierden o no hay una destreza de las habilidades que tienen que tener normalmente a esa edad del desarrollo. Por ejemplo, lenguaje, comunicación, lectura. Las sociales tienen que ver con la responsabilidad, con las relaciones interpersonales. Por ejemplo, no tengo 6 años y no sé ponerme el zapato, tengo 7 años y no puedo hacer mi cama, tengo 7 años y todavía no sé cómo cepillarme los dientes. Las práctico-adaptativas son las que tienen que ver con las habilidades diarias y el manejo del dinero. Aunque ustedes no crean, los niños observan todo. Entonces a la edad de 7 años ya pueden decir, sí, esto le cuesta cuando ustedes ven a los niños que están a través de un juego simbólico y que van a jugar al comercio. Ustedes ven a un niño de 7 años, si ven y escuchan al papá, que el papá le dice, sí,
esto cuesta 24 pesos. O muchos niños, yo he visto que en el juego eh, que hacemos dentro del consultorio, en hora de juego, he visto que los niños cuando juegan al comercio dicen, esto les sale $4. Fíjense si no están observando a los niños, de que los niños observan a los mayores, sí. Bien. Cuando tenemos trastorno del aprendizaje, tenemos trastorno del aprendizaje cuando hay dificultades en el aprendizaje de las habilidades académicas. Esas habilidades académicas tienen que ver con la lectura, con el cálculo, con la expresión escrita. Y ahí hablamos de disgrafia, dislexia, discalculia. Es de considerar que el niño tiene un rendimiento académico por debajo de lo esperado para una edad del desarrollo adecuada, considerando que el niño empieza a observarse un desarrollo mayor de la motricidad de la lectura a la edad escolar o preescolar, 3, 4, 5 años. ¿eh? Y empezamos a ver la inteligencia estructurada a través de test desde los 5 años en más. Bien, vamos a ver trastornos del aprendizaje a nivel del lenguaje. En los retrasos del lenguaje, en los trastornos del lenguaje, ahí podemos hablar de el tartamudeo, por ejemplo, em, de la dificultad en encontrar rimas o en comprender consigna, la falta de interés en los cuentos, el razonamiento, en dificultad para integrar el pensamiento. Y ahí vamos a ver esto, por ejemplo, en los juegos de encastre. Cuando yo no sé cuál es mayor, cuál es menor, de qué colores, podemos ordenar por colores, podemos ordenar por tamaño. Hay una dificultad para integrar esto. La memoria, dificultad en recordar la información o la instrucción adecuada. Y esto puede estar dado o acompañado a hiperactividad o a impulsividad que tiene que ver con trastornos de déficit de atención con o sin hiperactividad que vamos a ver en una clase un poquito más corta. Bueno, tenemos la discapacidad visual. La discapacidad visual son niños que tempranamente no hay un buen desarrollo de la visión o una alteración de la visión. Puede afectar el desarrollo general del niño y esto tiene implicancias sobre la familia. ¿Por qué? Porque son niños, por ejemplo, que los padres le hablan, ellos escuchan y dirigen la mirada hacia varios lugares sin fijar desde dónde viene. ¿Qué quiere decir? Que yo no estoy viendo, que yo no estoy divisando un objetivo. Entonces, encontramos los niños con discapacidad visual, que son niños aparentemente sanos, eh, a edades tempranas. Esto se da en un grupo pequeño, gracias a Dios, menos del 1%, pero podemos observar un estrabismo o una ambliopía, que son riesgos desarrollados en 2 a 4% de los niños. Ya podemos, hasta los 6 meses, el niño por ahí no puede dirigir mucho la mirada, ¿sí? No puede visualizar bien, eh, pero si a los 4 o 5 meses vemos que el niño todavía no fija hacia un objetivo directo, tiene 8 y no puede visualizar bien el objetivo desde donde me está hablando, debe hacer una evaluación oftalmológica. Más de la mitad de los niños con discapacidad visual tienen otras discapacidades que afectan. Se deben buscar problemas visuales específicamente en niños con otras alteraciones motrices, retardos, hipoacusia, haciendo un examen oftalmológico temprano para evaluar la visión o refracción. Generalmente son los niños prematuros
los que tienen problemas visuales. Vemos lo que tenemos que pesquisar antes del año es la sombra en el reflejo rojo del ojo. Esto se ve con la camarita, por ejemplo. Si hay cataratas o vitro o córnea nublado, si hay retraso en contacto y en la interacción visual, esto que es lo que le decía, que los padres se alejan, alguien le sostiene al niño, el padre se aleja o la madre y le llaman y este tiene que este, mm, voltear hacia atrás y buscar a esa persona que me está hablando. Tamaño desigual de los ojos, generalmente se ven ptosis, que es contracción o falta de contracción del párpado superior, que esto es desigual en los ojos. Vemos estrabismo, los ojos se ven alinear a los 6 meses y no se alinean. Un objeto puede ser estrabismo convergente o divergente. El niño no reconoce los familiares, pero sí ubica las voces o cualquier retraso en el desarrollo cognitivo. Lo último que vamos a estar diciendo es la hipoacusia. Tenemos hipoacusias que se dan 5 en 1000 nacidos vivos. Se debe pesquisar o realizar la pesquisa no más tarde de los 3 meses. Hay una ley nacional de pesquisa que es la 25.415 que establece que a partir del nacimiento y antes de los 3 meses de vida, todo niño debe ser evaluado auditivamente. ¿Sí? La pérdida auditiva puede afectar la capacidad de un niño de poder comunicarse, hablar y socializar. Mientras más temprano comience la intervención, es más probable que el niño con discapacidad auditiva alcance su potencial. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por estar escuchándome. La verdad que es muy largo, pero es muy lindo. La psiquiatría o la pediatría, el estar en contacto con los niños, es muy lindo. Así que, bueno, espero verlos en el próximo video que prometo es más cortito. Muchísimas gracias.